Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás. Desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Prácticamente desde el inicio de la presencia de la raza humana en la Tierra, los seres humanos se han preguntado por la posible existencia de algo más allá de la vida que les rodea. Dioses, espíritus y toda suerte de seres sobrenaturales han poblado la imaginación y las historias de los hombres durante miles de años, llenando un espacio que aterra ver vacío. Y es que parece que hay algo en nosotros que se revela a aceptar la soledad cósmica a la que podría estar abocado el hombre. La búsqueda de vida inteligente más allá de lo humano, la fe en su existencia, es una constante en la historia, ya sea bajo la forma de las decenas de dioses del panteón egipcio, las coléricas deidades aztecas o la divinidad y los seres espirituales de la cristiandad medieval. Pero esta búsqueda no solo presenta una faceta espiritual o religiosa. Miles de personas en el mundo se preguntan si estamos solos en la inmensidad del universo. Cientos de millones de dólares se destinan a proyectos científicos de primer orden que, como las misiones espaciales Mars Odyssey o Curiosity, tratan de encontrar algún indicio de vida en otro planeta. Sin embargo, para muchos no es necesario ir tan lejos para encontrar evidencias de vida extraterrestre, y no de simple vida, sino de vida inteligente. A juicio de muchos especialistas en el tema, la historia está llena de evidencias que podrían hablar de ello, de testimonios materiales e incluso documentales que, analizados desde una perspectiva no convencional, resultan sorprendentes. El siglo XX es, desde ese punto de vista, uno de los periodos más ricos en evidencias de la posible presencia esporádica de alienígenas en nuestro planeta. Y la mejor muestra de ello es la cristalización del llamado fenómeno OVNI. El desarrollo de los medios de comunicación desde la televisión a las redes sociales ha facilitado la circulación de la información como nunca antes. Casos como el incidente Roswell en Estados Unidos o el del cráter de Serra de Out en nuestro país han despertado la curiosidad de un público que no se conforma con las explicaciones oficiales. Pero, ¿existen pruebas de vida extraterrestre en nuestro planeta? ¿Escuchas Extraterrestres? Misterio desde el pasado. Soledad cósmica. El universo es todo lo que existe. En esa inmensidad inalcanzable para la mente humana, la Tierra es un diminuto planeta perteneciente al sistema solar que se localiza en nuestra galaxia. En ella, el Sol es un astro insignificante, una estrella más entre, como mínimo, otras 100.000. El conjunto del universo está plagado de galaxias y sistemas solares y, en consecuencia, existen innumerables planetas similares al nuestro. Es por tanto descabellado pensar que el hombre podría no estar solo en el universo. La respuesta es evidente para cientos de científicos. No,
En la actualidad, la ciencia está abierta por completo a la posibilidad de la existencia de otras formas de vida fuera de nuestro planeta, incluso de seres superiores evolutivamente hablando, es decir, de formas de vida similares a la humana. Un simple cálculo estadístico convierte la suposición en algo más que razonable. Las limitaciones tecnológicas hacen que la búsqueda de evidencias de vida se vea necesariamente circunscrita al entorno más cercano a nuestro planeta, pero no por ello se busca con menos afán, interés y convencimiento. Sin embargo, la aceptación de que esos seres extraterrestres puedan haber salido a nuestro encuentro es una cuestión muy diferente. Como Cristóbal Colón, necesitamos ser descubridores y no parece que nos guste la posibilidad de que se nos arrebate semejante gloria. Pero si la posibilidad de que existan otros seres similares a nosotros es científicamente admisible, ¿por qué razón no es asimismo admisible la hipótesis de que dichos seres hayan podido llegar a nuestro planeta? Para los especialistas en el fenómeno ovni, no hay razones para no admitir la hipótesis, sino más bien todo lo contrario. Muchos de ellos creen además que tales contactos pueden rastrearse desde la antigüedad. En 1968, el escritor suizo Erich von Däniken se convirtió en el pionero de todos estos especialistas con la publicación de sus obras Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas. En ellas, entre otras cosas, planteaba un sugestivo análisis de diversas tradiciones culturales y manifestaciones artísticas a lo largo de la historia que abrían la puerta a la posibilidad de visitas alienígenas a la Tierra en el pasado. Así, relieves precolombinos, como uno de los hallados en el sepulcro del templo de las inscripciones de la pirámide maya de Palenque, atestiguarían dichas visitas. En este relieve, datado en torno a mediados del siglo VII, se observa a una figura humana que parece estar manejando una suerte de estructura cuya forma recuerda a un cohete o una nave espacial. En palabras del propio Däniken, ahí se sienta una figura humana, con la parte alta de su cuerpo inclinada hacia adelante como si fuera un motociclista corriendo. Cualquier niño identificaría hoy su vehículo con un cohete. Con nuestro conocimiento previo de imágenes similares, nos sorprendería el hecho de que le faltase el casco. Pero ahí está, con las típicas hendiduras, tubos y una especie de antenas en lo alto. Otras manifestaciones artísticas, como las figuras votivas típicas de los enterramientos sumerios, serían, a juicio de Däniken, muestras del contacto de las culturas antiguas con formas de vida extraterrestre. Los ojos anormalmente grandes y saltones de estas estatuillas recuerdan de modo sorprendente a las descripciones de alienígenas realizadas por quienes afirman ser testigos de contactos extraterrestres o haber visto pruebas de ello. Las inexplicables líneas de Nazca, la construcción de las pirámides de Egipto, aún no clarificada por la arqueología, la precisión increíble del calendario azteca o los imponentes moáis de la isla de Pascua podrían asimismo hablar del contacto de culturas del pasado con seres de conocimiento más avanzado. Pero, además de estos vestigios materiales, ya desde fines del siglo XIX, existen testimonios directos de avistamientos ovni identificados como tales y no como meros fenómenos naturales de explicación religiosa.
entre noviembre de 1896 y mayo de 1897, miles de ciudadanos estadounidenses se sobrecogieron al ver surcando el cielo de su país una especie de nave o globo que describieron como algo similar a un dirigible. Los testimonios se refieren a la nave como un objeto alargado con algo parecido a alas o hélices y una especie de habitáculo en su parte inferior. Sin embargo, la tecnología disponible en esas fechas, aún faltaban 5 años para el éxito de los hermanos Wright, hacía literalmente imposible que un dirigible o una nave realizase un vuelo de las características de duración, altura y distancia descrita por los testigos. El 17 de abril de 1897 se produjo un nuevo avistamiento en Aurora, Texas. En esta ocasión, el objeto volante se estrelló contra la torre de un molino de viento y se deshizo en pedazos después de una terrible explosión. Según los testigos, entre los restos apareció un cuerpo de características no humanas y los pedazos de la nave eran de un metal desconocido que recordaba a una mezcla de aluminio y plata. Aunque la prensa de la época recogió la noticia y provocó que decenas de curiosos se acercasen al lugar de los hechos, no ha quedado ningún vestigio del accidente. En todos los avistamientos ocurridos en Estados Unidos entre 1896 y 1897, los objetos voladores fueron descritos con unas características muy similares, incluso cuando se produjeron en lugares distantes: forma alargada como de embarcación, alas o alerones, algo parecido a propulsores y potentes focos de luz. Pero habría que esperar al siglo XX y los nuevos medios de comunicación e investigación para que se produjese la verdadera maduración del fenómeno ovni y las preguntas de respuesta incómoda empezasen a realizarse de forma abierta. El fenómeno ovni. El 24 de junio de 1947, un piloto civil del Servicio Forestal de Estados Unidos, llamado Kenneth Arnold, trabajaba en la búsqueda de un avión militar contra incendios que al parecer había desaparecido. El accidente había tenido lugar en Mount Rainier, un volcán del condado de Pierce, en Washington. La zona era complicada, tanto por la orografía como por la presencia de nieve que reflejaba la luz del sol como un espejo. Arnold era un piloto experimentado y estaba acostumbrado a hacer frente a ese tipo de situaciones a bordo de su avioneta Calair A2, de modo que se puso manos a la obra. Se hallaba en plena búsqueda cuando inesperadamente algo le deslumbró. 9 objetos que parecían ir en formación se acercaban a una enorme velocidad haciendo maniobras inverosímiles. Las naves eran planas, de formas circulares y con alas, casi como un boomerang. El piloto no podía creer lo que estaba viendo. De hecho, no sabía ni siquiera cómo interpretarlo. En junio de 1947, el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y las bombas de Hiroshima y Nagasaki estaba aún muy reciente. El mundo hacía frente a un nuevo escenario internacional marcado por la Guerra Fría, y en ese contexto, el temor a un posible ataque del enemigo se convirtió en algo cotidiano para muchos estadounidenses. Kenneth Arnold no era una excepción.
y aunque no sabía qué demonios había visto, sí sabía que debía dar cuenta de ello. El FBI se hizo cargo de la investigación y 3 días más tarde, la prensa de todo el país se hacía eco de los hechos. Arnold no evitó hacer declaraciones a los ávidos periodistas, repitiendo lo mismo que había dicho a las autoridades. Había visto unos objetos cuyo vuelo era errático como el de un plato dando saltitos al lanzarlos sobre el agua. El concepto popular de platillo volante acababa de nacer. Los expertos en ufología no dudan en considerar el avistamiento de Kenneth Arnold como el inicio de la historia contemporánea del fenómeno ovni. A raíz de la publicación del caso, una verdadera fiebre por los platillos volantes se apoderó del mundo. Los casos de supuestos avistamientos se multiplicaron de forma exponencial y, deseosos de demostrar la verdad de sus afirmaciones, muchos de los supuestos testigos blandían platos y hasta tazas como prueba irrefutable de su experiencia. La comparación de los objetos no identificados con un plato había tenido un efecto inesperado, pero finalmente Arnold se había limitado a recurrir a referentes conocidos para tratar de explicar algo que no había visto jamás y no sabía qué era. También Hernán Cortés describió la plaza principal de Tenochtitlán, comparándola con la Plaza Mayor de Salamanca. Como recuerda el historiador John F. Moffitt, quien cuestiona el fenómeno ovni, el avistamiento de Arnold fue criticado más tarde por otros pilotos experimentados, quienes comentaron que quizás simplemente había visto reflejos proyectados en su panel de control sobre la ventana de la cabina de mando, o que había mirado al sol durante demasiado tiempo, o que se había deslumbrado, cegado por la nieve, mientras buscaba concienzudamente el avión derribado entre las todavía heladas Cascade Mountain. Pese a ello, Arnold estaba absolutamente convencido de la veracidad de lo que había visto, y así lo mantuvo toda su vida. No solo se trataba de luces, sino de objetos volantes. 9 naves en plena Guerra Fría no detectadas por ningún radar. Aún quedaban muchos años para que se diseñasen los primeros aviones espías de ala fija y perfil de diamante, capaces de engañar a los radares. Después de su experiencia, Arnold trató de entrar en contacto con otras personas que también habían vivido avistamientos inexplicables y continuó hablando públicamente de ello y de la información que iba recopilando. Además de críticas, pronto comenzó a recibir fuertes presiones para que cerrase la boca, de modo que llegó a declarar descorazonado: si alguna vez volviese a ver un fenómeno de ese tipo en el cielo, incluso si se trata de un edificio de una planta, no diré una palabra, creedme. Pero no haría falta que dijese nada. Apenas habían pasado unos días desde el avistamiento de Mutt Rainer, cuando tuvo lugar el caso que más páginas y especulaciones ha suscitado entre los defensores y detractores del fenómeno ovni: el llamado Incidente Roswell. El 7 de julio de 1947, un extraño objeto se estrelló en las tierras de un rancho de Roswell, Nuevo México. El granjero Mac Brazel encontró los restos y dio aviso a las autoridades. El sheriff local George Wilcox, ante la posibilidad de que estos pudiesen guardar relación con algún experimento militar, contactó con la base de la Fuerza Aérea de Roswell, que en solo 2 horas acordonó el lugar
y lo dejó bajo control exclusivamente militar. Los periodistas aguardaban una explicación de lo sucedido y ésta llegó mediante un comunicado oficial del responsable de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea, el teniente Walter Out. En dicho comunicado, la Fuerza Aérea norteamericana informaba de que un platillo volante había sido capturado en los alrededores de Roswell. Así de sencillo y así de rotundo. Unas horas más tarde, la información fue desmentida desde Washington, insistiendo en que lo que se había recogido no era sino restos de un globo meteorológico de uso militar. Pero ya era demasiado tarde para contener la ola de rumores que se había desatado. La trascendencia del caso Roswell no solo se debe a la importancia de los hechos ocurridos, sino muy en especial al empeño de las autoridades estadounidenses en ocultar cualquier información relacionada con él. Durante años se ha negado una explicación clara y completa de lo que allí acaeció, aunque la falta de información oficial se ha visto compensada por las impactantes declaraciones de algunos de los testigos directamente relacionados con los hechos. Sin duda alguna, uno de los testimonios más valiosos en este sentido ha sido el del propio Sheriff Wilcox, quien habría confesado a su familia que en realidad los restos encontrados en el rancho de Nuevo México pertenecían a una nave extraterrestre y que incluso se habían hallado los cuerpos de varios alienígenas, uno de los cuales aún estaba vivo. Tanto los restos del aparato como los cuerpos de los alienígenas habrían sido trasladados a la base militar de Roswell. Curiosamente, la funeraria llamada Ballard, que trabajaba para la base, recibió en esos días la llamada de un oficial de la Fuerza Aérea solicitando el envío de 3 ataúdes que pudiesen cerrarse de forma hermética y fuesen lo más pequeños posible. Tampoco han faltado declaraciones inquietantes de miembros de la Fuerza Aérea, como las del comandante Jesse Marcel, que tomó parte en los trabajos de recogida de los restos. Aunque Marcel no se pronunció sobre los supuestos cuerpos de los alienígenas, sí afirmó que los restos recogidos correspondían a una nave extraterrestre y que fueron sustituidos por piezas de un globo militar. Sus declaraciones han sido asimismo confirmadas por Philip Corso, coronel de la Fuerza Aérea, quien en su libro The Day After Roswell, el día después de Roswell, aseguró haber tenido acceso a los restos del incidente e incluso haber visto el cuerpo de uno de los alienígenas. La polémica llegó a tal grado que la Fuerza Aérea emitió 2 comunicados oficiales en 1994 y en 1997, respectivamente, para explicar los hechos. En el primero de ellos se afirmaba que la nave estrellada en Roswell correspondía a uno de los globos empleados en el proyecto secreto Mogul para detectar posibles pruebas atómicas realizadas por la URSS y no se hacía referencia alguna al rescate de ningún cuerpo. En el comunicado de 1997 se reiteraba esta explicación, pero se añadía que lo que los rumores identificaban con cuerpo alienígenas eran solo maniquíes de prueba amarrados al globo. Teniendo en cuenta la llamada recibida en la funeraria Ballard, los maniquíes no habrían podido quejarse de las honras fúnebres recibidas. Los defensores de la presunta nave extraterrestre están convencidos de que el vertiginoso avance de la tecnología en las últimas décadas es cualquier cosa menos casual.
Desde su punto de vista, la investigación de la tecnología alienígena obtenida en Roswell y en otros casos similares habría permitido el desarrollo a pasos agigantados de la moderna tecnología informática. El uso de la llamada tecnología inversa, es decir, del estudio de los avances tecnológicos desarrollados por terceros para su reproducción, no es ajena en absoluto a la historia y mucho menos a los servicios de inteligencia del siglo XX en el contexto de la Guerra Fría. Para estos especialistas, el ritmo de avance de la tecnología en los últimos 20 años resulta inexplicable sin una ayuda externa, ayuda cuyo origen es, a su juicio, claramente extraterrestre. La imposibilidad de acceder a la información oficial controlada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos o el FBI en relación con los incidentes ovnis deja estas hipótesis a la espera de pruebas. Y esa espera no solo ocurre en Estados Unidos de Norteamérica. Avistamientos en España. Al anochecer del 21 de octubre de 1917, 3 vecinos de la alquería de Cambronsino, en la comarca de las Urdes, protagonizaron un suceso extraordinario. Nicolás Sánchez Martín, un pastor de 39 años, había tomado el camino de regreso a su casa desde la cercana localidad de Aigal, en compañía de las hermanas Pepa y María Iglesias. Los 3 vecinos ya habían realizado a lomos de sus caballos buena parte de los cerca de 24 kilómetros que separan las 2 poblaciones, cuando en la oscuridad de la noche vieron flotar una extraña luz. Esta parecía moverse misteriosamente sobre las aguas de un regato y conforme se acercaban, su intensidad crecía. Según relataron, la luminaria tenía forma de pera y su luz era amarillenta. Las mujeres, asustadas, decidieron apresurar el paso y regresar a casa, pero Nicolás, vencido por la curiosidad, prefirió aproximarse a la luz. Entonces, ésta pareció echársele encima y el pastor trató de defenderse empleando su machete. La luz se movió con rapidez y se puso bajo las patas de su cabalgadura, emitiendo un calor que quemaba al animal y que hizo que le tirase al suelo. Nicolás logró incorporarse, subió al caballo y comenzó a galopar a toda velocidad para dejar atrás el misterioso fenómeno. Al llegar a Cambronsino, las hermanas Iglesias ya había hecho correr la voz de lo sucedido, pero el impresionado pastor casi no fue capaz de articular palabra. Prefirió encerrarse en su casa, donde unos días más tarde moriría inexplicablemente. El médico local no pudo hacer nada por él, pues su sangre parecía coagularse sin remedio. En el informe de defunción figuraría como causa de la muerte enfermedad desconocida. Según expertos en este fenómeno como Iker Jiménez, los casos de los llamados banastos o colmenas voladoras fueron muy frecuentes a comienzos del siglo XX en toda Extremadura. Los testimonios sobre las apariciones de estos objetos flotantes luminosos son tan numerosos como difíciles de explicar en una España en la que no había luz eléctrica y la pobreza material de la zona era extraordinaria. En algunas ocasiones se hablaba también de pequeños seres asimismo flotantes asociados a las apariciones luminosas que, por lo general, se producían más de noche que de día.
Para algunos especialistas se trata de casos relacionados con el fenómeno ovni, pues los avistamientos descritos comparten muchas características con otros posteriores. Si bien la falta de fuentes materiales para estudiarlos ha impedido saber mucho más sobre ellos. No menos inquietantes y difíciles de explicar son los numerosísimos avistamientos que parecen haber tenido lugar en la década de los años 30, un tiempo en el que el fenómeno ovni no se había popularizado como lo haría desde finales de la década siguiente. Según parece, estos avistamientos fueron especialmente abundantes durante la Guerra Civil, como lo atestigua el caso acaecido en Pollensa, Mallorca, el 17 de agosto de 1936. 80 soldados que custodiaban la fortaleza de Pollensa aguardaban ese día la repetición de un ataque como el de la víspera. Vigilaban el horizonte con atención cuando vieron aparecer en el cielo 3 objetos brillantes y circulares que se desplazaban a gran velocidad. Aunque primero temieron que se tratase de aviones, pronto comprobaron que nunca habían visto nada igual surcando el aire. Los testigos describieron los objetos como aeronaves con forma de plato que volaban de forma imposible. Para las 80 personas que lo vieron, si algo estaba claro, es que no se trataba de aviones. Otro caso similar tuvo lugar en Peñón de la Mata, Granada, el 5 de febrero de 1938. En aquella ocasión, un soldado quedó perplejo al contemplar un artefacto metálico circular suspendido en el aire a unos 200 metros de altura. A diferencia de otros avistamientos, el objeto volante se desplazaba lentamente, dando la impresión de girar sobre sí mismo en el sentido contrario a las agujas del reloj. El soldado lo describió como un enorme sombrero mexicano con ventanas negras que despedía una especie de vapor y tenía una pequeña cola. Según su impresión, se trataba de un objeto metálico de un color aluminio mate. Después de acercarse hasta casi ponerse en la vertical sobre el asombrado espectador, el sombrero desapareció tan misteriosamente como había aparecido. También se han documentado casos de avistamientos en las provincias de Albacete, una nave de la que descendieron 2 seres, según los testigos, en 1937, y Guadalajara, donde 2 soldados vieron un objeto discoidal de unos 11 metros de largo que emanaba una fuerte luz y cuyas mitades inferior y superior giraban en sentido contrario. En muchos de estos casos, los propios protagonistas llegaron a pensar que podía tratarse de modelos de avión de guerra alemanes. Sin embargo, la tecnología aérea disponible en esas fechas no había permitido todavía el desarrollo de prototipos de formas circulares y, aunque es cierto que en Alemania ya se había planteado su diseño, aún tardarían varios años más en construirse. Los avistamientos de ovnis en nuestro país continuaron siendo un fenómeno habitual durante la posguerra y la segunda mitad del siglo XX. Algunos casos han sido tan curiosos y populares como el protagonizado por un guardés de Aznalcóllar el 12 de septiembre de 1971. Juan Rodríguez Domínguez, más conocido como Juan el Palmareño, era ya un hombre de edad avanzada cuando sucedieron los hechos. Ese día el palmareño se encontraba vigilando, como de costumbre, el melonar de El Lunarejo, cuando repentinamente vio un enorme objeto alargado, casi como un autobús, que descendía por el aire hasta aterrizar en el campo.
La nave era metálica y tenía dos pequeñas puertas en los extremos por las que, tras abrirse, comenzaron a salir varias decenas de seres no más altos de 1 metro y ataviados con un uniforme azulado. Juan no sabía qué estaba viendo y aunque primero pensó que podía tratarse de una aeronave militar, pronto se dio cuenta de que aquellos seres no eran humanos. Los diminutos alienígenas portaban algo parecido como potentes linternas con las que le deslumbraron. Cuando varios de ellos empezaron a acercársele, el palmareño salió corriendo hacia el pueblo. Allí, según los testigos, llegó como alma que lleva el diablo gritando: ¡El viajero! ¡El viajero! El guardés se refería al nombre con el que se conocía el autobús que cubría habitualmente el trayecto entre el Alfaraje y Sevilla. Un autobús era para el pobre hombre lo más parecido a lo que había visto, pero bien sabía que no se trataba de lo mismo. Uno de los propietarios del campo de melones acompañó de regreso a Juan para comprobar qué estaba sucediendo. Al llegar al melonar no había rastro de la nave, pero todo el campo estaba regado de pequeñas huellas de forma extraña. Aunque los testigos prefirieron callar para que no se les tomase por locos, el palmareño, seguro de lo que había visto, denunció los hechos ante la Guardia Civil al día siguiente. El caso quedó una vez más sin explicación. El avistamiento de Aznalcóllar no fue un hecho aislado, pues entre 1971 y 1972 se produjo un verdadero aluz de ellos en la zona de El Aljarafe, si bien, como apunta Iker Jiménez, Aznalcóllar se convirtió en centro y corazón de la oleada sobre El Aljarafe. Mucho más reciente ha sido el caso ampliamente tratado en la prensa del cráter de Serra de Outes en A Coruña. Poco después de las 8 de la mañana del 18 de enero de 1994, varios testigos vieron junto a la ría de Muros una gran esfera luminosa que surcaba el cielo en trayectoria descendente hasta estrellarse y producir una enorme explosión. Unos días más tarde, científicos del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de Santiago de Compostela comenzaron a investigar el caso y a buscar los restos de la colisión. Desde el primer momento empezaron a circular todo tipo de hipótesis: un meteorito, una bola de gas incandescente, una nave militar, un satélite. 3 meses después de los hechos, los investigadores hallaron por fin el lugar de caída del objeto en Cando de Arriba. Lo que pudieron ver fue un inmenso cráter de 29 metros de largo, con 13 de ancho y 1,5 de profundidad. El descomunal impacto había movido varias toneladas de tierra, arrancando de cuajo varios árboles para lanzarlos a unos 100 metros de distancia. Ante semejante hallazgo, un equipo de investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, encabezados por el doctor de astronomía José Ángel Docobo, iniciaron una investigación científica para tratar de explicar aquel enigma. 2 años más tarde, la investigación concluyó sin poder establecer las causas del suceso. Se sabía que en el cráter se habían llegado a superar los 400 grados de temperatura, pero no se había hallado ningún resto material. Algunos especialistas del equipo, como el profesor Wakhtan Tamazian, se decantaban por algún posible experimento militar secreto, pero nada permitía confirmar la hipótesis. La versión oficial señala una posible emanación espontánea de gases subterráneos,
pero el cráter de Serra de Outes sigue siendo un misterio sin explicación. Para los expertos en ufología, la situación es, en cambio, evidente. Se trataría de un caso similar al de Roswell y lo que se había estrellado sería una nave extraterrestre. Los restos, en los meses transcurridos desde el accidente al descubrimiento oficial del cráter, hubo tiempo más que suficiente para que los interesados en ocultar el caso pudiesen retirarlo. Eso, claro está, si la información oficial de ausencia de rastro es cierta. Bolas de luz, naves planas, esferas flotantes. La historia contemporánea de los avistamientos ovni está llena de ejemplos repartidos por todo el mundo. Curiosamente, los fenómenos descritos guardan enormes similitudes entre sí en todas partes del globo, como también son similares las explicaciones oficiales. Experimentos militares con tecnología secreta, fenómenos naturales, especialmente meteoritos, o histeria colectiva provocada por la interpretación de cualquiera de las dos posibilidades anteriores bajo la influencia de la ciencia ficción. Tal vez como pasó en Estados Unidos en 1938 con la emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos, hay quienes están demasiado dispuestos a creer que cualquier día seres de otro planeta puedan hacernos una visita más o menos amistosa, pero quizá, solo quizá, algún día tendremos las pruebas de que no estamos solos en el universo. Entonces, puede que no quede más remedio que mirar con otros ojos los testimonios pasados sobre el fenómeno ovni. Curiosidades de la historia. El enigma de René Le Chateau, la descendencia de Jesús. René Le Chateau es una población situada en el departamento de Aude, en Languedoc, sureste de Francia, muy cerca de la frontera con España. El pueblo ya era conocido en tiempos de los romanos, que acudían a la zona para disfrutar de sus aguas termales. El Camino de Santiago pasaba por allí y también formó parte de la ruta de los cátaros. Gracias a bestsellers como El Enigma Sagrado o El Código da Vinci, este pequeño enclave es un destino frecuentado por turistas curiosos y buscadores de misterios. ¿Qué tiene ese lugar para atraer a toda esa gente? Allí perdura un enigma, para algunos un enigma sagrado. Cuenta la leyenda que el párroco de la iglesia de René Le Chateau, Berenguer Saunier, encontró allí algo de gran valor. En 1892, el cura decidió realizar una reforma en el altar mayor. El altar se sujetaba por un lado en la pared y por el otro extremo en una columna de la época visigoda. Al comenzar la obra, Saunier se percató de que la columna estaba hueca. En su interior encontró unos pergaminos manuscritos introducidos en tubos de madera y sellados con cera. Según la fuente que consultemos, pudieron ser de 2 a 4 los pergaminos hallados. Lo cierto es que son 2 las reproducciones que se pueden ver en el Museo del Pueblo. En un principio, los pergaminos no parecen más que meras transcripciones en latín de fragmentos del Nuevo Testamento. Lo que sucede es que, al inspeccionar cuidadosamente los documentos,
se puede apreciar la existencia de pequeñas modificaciones, marcas, letras desplazadas, que nos podrían indicar que los textos están codificados. Parece ser que Saunière se percató de tal cosa y en 1893 solicitó permiso al obispo Félix Axen Villard de Carcassonne para llevar los pergaminos a París, donde serían estudiados por un experto. Los textos fueron revisados por Émile Offet, experto en manuscritos antiguos y sociedades secretas. Allí, Saunière descubrió algo, pero ¿el qué? Según toda la historia y el misterio que hay montado alrededor de todo este asunto, se afirma que lo que descubrió Saunière fueron unas pruebas capaces de desmontar toda la creencia cristiana. Unos datos que, de salir a la luz, podrían acabar creando serios conflictos con la Iglesia Católica, motivo suficiente para que hubiese gente interesada en llenarle los bolsillos de dinero para que no hablara. Y tú, querido oyente, estarás pensando, ¿quieres decirme de una condenada vez qué información consiguió el párroco? Voy a ello ahora mismo. En el siglo I, José de Arimatea y María Magdalena pudieron desembarcar en el sur de Francia portando consigo el Santo Grial, donde José de Arimatea había recogido la sangre de Jesús en la cruz. Es sabido que muchas familias judías se habían establecido en la zona de Rennes-le-Château, cercana al Mediterráneo. Ahora bien, según se teoriza en la obra El Enigma Sagrado, que sirvió a Dan Brown para documentarse a la hora de escribir el Código da Vinci, lo que descubrió Saunière fue nada más y nada menos la descendencia de Jesús en Francia. ¿De dónde sacan esa conclusión Henry Lincoln, Michel Vaillant y Richard Lex, autores de El Enigma Sagrado? En algunos textos de la Baja Edad Media, el Santo Grial aparece escrito como Sang Real, lo que para algunos investigadores deriva de sang real, sangre real. ¿Qué sangre real podían haber transportado José de Arimatea y María Magdalena? La sangre de Cristo. Se sugiere la idea de una posible descendiente de Jesús y María Magdalena, Sara, la sangre de Cristo. María habría sido el cáliz portador de esa sangre. El párroco Berenguer Saunière pudo haber encontrado constancia de estos hechos en los pergaminos descubiertos en la iglesia. Lo cierto es que desde ese momento el cura comenzó una vida de lujo, sin privaciones, e inició una serie de obras. Todo ello no podía haber sido posible de no estar en posesión de una buena fortuna. Compró varias obras de arte, llevó a cabo una profunda restauración en la iglesia, construyó la Torre Magdala y Villa Betania. Sin embargo, toda la historia de la descendencia de Jesús no es más que puro romanticismo. No hay constancia real de ello. Se especula también con la idea de que lo que encontró Saunière fue el tesoro de los cátaros, o quizás una tumba merovingia. Uno de los pergaminos hacía referencia a la dinastía merovingia. Es sabido que los merovingios eran enterrados con todo tipo de joyas y riquezas. Ese dato es también utilizado por los autores de El Enigma Sagrado para argumentar que Jesús pudo tener descendencia entre la realeza merovingia. De todos modos, lo más probable es que las reformas y construcciones estuvieran financiadas por donaciones de nobles y eclesiásticos de la época. Entre las construcciones y reformas que llevó a cabo el cura de Rennes-le-Château, podemos encontrar lo que para algunos
son señales relacionadas con el misterio oculto. En la entrada de la iglesia podemos observar la siguiente inscripción: Terribilis est locus iste. Este lugar es terrible. En el suelo de la iglesia se dibuja un tablero de ajedrez de 64 cuadros, símbolo iniciático de la masonería. En la entrada, sosteniendo la pila de agua bendita, encontramos una figura del demonio Asmodeo, guardián de tesoros y secretos. Bajo la señal de la cruz se puede leer: con este signo le vencerás. La polémica viene del hecho de que la frase atribuida a Constantino es: con este signo vencerás. Hay un le añadido en la frase de la iglesia de Rennes-le-Château. Todas las estatuas miran hacia el suelo. Las estatuas de San José y de la Virgen sostienen a un niño cada uno. ¿Dos niños? ¿Esto sugiere que el otro niño es el hermano de Jesús? ¿O quizás su descendiente? La Torre de Magdala está construida en honor a María de Magdala, María Magdalena. Es tanta la gente que ha acudido al lugar en busca de los posibles tesoros, ya sean pruebas de la descendencia de Jesús o el tesoro de los cátaros, que en la actualidad existe una ordenanza municipal que prohíbe excavar en el pueblo. Muy interesante es la obra de Óscar Fábrega, Prohibido excavar en este pueblo, donde se desmiente y se aclara de manera excepcional todo el misterio de Rennes-le-Château. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Got a good reason for taking the easy way out. Got a good reason for taking the easy way out now. She was a day tripper, a one-way ticket, yeah. It took me so long to find out, and I found out. She's a big teaser. She took me half the way there. She's a big teaser. She took me half the way there now. She was a day tripper, a one-way ticket, yeah. It took me so long to find out.